Bueno, hoy vamos a tocar el tema de infección de material de osteosíntesis y su manejo. ¿Qué pasa? Bien, el objetivo de la clase va a ser establecer una guía para el manejo del paciente con infección del material de osteosíntesis, de evidencia. En el que más me basé es este que les muestro acá, que es una guía del 2016. He leído también otros más viejos y más nuevos, pero esta guía es la que más utilicé. Bueno, para empezar, la infección del material de osteosíntesis es básicamente la infección del lecho quirúrgico que está en contacto con el material metálico en una fractura que fue tratada con una reducción y osteosíntesis, ya sea con un clavo intramedular o con placas y tornillos. ¿Qué problema trae la infección? Va a traer una estadía en el hospital más prolongada, que puede incluir la unidad cerrada, más entradas al quirófano, un aumento en la morbilidad, en la mortalidad también, la aparición de cepas bacterianas multiresistentes, la presión al médico, ¿sí? Una presión médico-legal. Y la verdad que no encontré datos en Argentina, pero la literatura norteamericana dice que del total de las fracturas resueltas con osteosíntesis se infecta un 5%, y el costo de tratamiento por paciente va a ascender a unos $50.000 en promedio. Un poco para entender a qué nos enfrentamos, hay que entender un poco la fisiopatogenia de la infección. En primer lugar, hay que saber el accionar de las bacterias que van a existir en dos estados. Las bacterias planctónicas son las bacterias que están en libre flotación en los medios líquidos y que son activas y son las que se reproducen rápidamente. Y son el inóculo bacteriano que se mete al lecho quirúrgico durante la cirugía. Las bacterias en estado sésil, en cambio, son las bacterias que están en un estado más inactivo, que se replican menos rápido y forman lo que se llama el biofilm. Estas son las mismas bacterias en realidad que han cambiado mediante señales físico-químicas, se adhieren a la interfase sólida, que sería la placa de material, y bueno, producen este biofilm, que son sustancias poliméricas, polisacáridos, que secretan afuera de la célula y se empiezan como a recubrir y quedan encerradas ahí adentro, en una pared, que de hecho se forman canales donde circulan agua, enzimas, nutrientes, y las bacterias empiezan a formar como si fuera una comunidad. Es en este lugar donde aparecen las mutaciones, ¿sí?, de las bacterias, y donde empiezan a aparecer la resistencia a los antibióticos, ya sea por mutaciones propias de las enzimas de las bacterias, como la resistencia que ya tiene intrínseca el biofilm, que es como hace de pared, ¿sí? En la fase planctónica sería el crecimiento bacteriano in vitro, por así decirlo, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros probamos un antibiograma en el laboratorio, nos puede dar que una bacteria sea sensible. En cambio, el estado sésil, que es cuando se encuentran muchas veces en la infección del material, las bacterias ya suelen ser mucho más resistentes. Se dice que incluso la concentración inhibitoria mínima se puede aumentar hasta unas 1000 veces. Por eso son tan difíciles de tratar. Bien, entonces, una vez que se coloca el material de osteosíntesis, se inicia lo que en la literatura se describe como race to the surface, que sería la carrera entre las bacterias y nuestro cuerpo por tomar la placa. De nuestro lado, la albúmina y las plaquetas son las que primero llegan, y estas van a evitar que los neutrófilos hagan una reacción inespecífica, es decir, contra la placa. En cambio, las bacterias se van a adherir a través de la fibronectina, de la elastina y todo eso, y una vez que se fijan van a cambiar su forma, su estado de activo a inactivo, y se van a adherir muy firmemente y ya son difíciles de eliminar. Dentro de los factores de riesgo, el principal factor de riesgo para una infección es la fractura expuesta. Sacando ese factor, van a haber factores locales y factores sistémicos. Los locales serían la enfermedad vascular periférica, el linfedema, el éstasis venoso, etc. Y los sistémicos, el tabaquismo, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, renal, hepática, el alcoholismo, las enfermedades autoinmunes y la inmunosupresión con inmunosupresores. En cuanto a la clasificación, la podemos clasificar en aguda,
en subaguda o crónica, o también decirse temprana, retardada o tardía. Y va a ir, la aguda es aquella que se da en un tiempo menor a 2 semanas después de la osteosíntesis. La retardada, entre 2 y 10 semanas, y la tardía, más de 10 semanas. Esta clasificación, ¿en qué nos ayuda? Nos va a ayudar a entender los síntomas y a elegir el tratamiento teniendo en cuenta la maduración de ese biofilm del cual hablamos hace un ratito. En cuanto al diagnóstico, va a ser una combinación entre la clínica que presente el paciente, los análisis clínicos, las imágenes, la histopatología y la microbiología. Y va a depender también del tiempo transcurrido desde la cirugía y cómo haya sido la lesión, si fue expuesta o no, como decía antes también. En la infección temprana, la presentación clínica es generalmente más florida, con síntomas sistémicos como si fuera la fiebre, el decamiento y eso, y los síntomas locales también, que son el eritema, la inflamación, la induración, el aumento de la temperatura local y la secreción purulenta. Generalmente estas infecciones están causadas por bacterias más virulentas, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que es el principal agente infeccioso en nuestro medio y se lleva el 32% de los casos. Después del Staphylococcus aureus siguen los coagulasa negativos, que son el Epidermidis y el saprofítico, y después vienen las bacterias gram negativas, que son el Enterococo, la E. coli, la Klebsiella proteus. Respecto al laboratorio de la infección temprana, los leucocitos, la eritro y la PCR no son tan útiles porque pueden estar elevados por el mismo acto quirúrgico. Y tampoco lo van a hacer las radiografías porque tempranamente no se ve ningún cambio en el hueso. La ecografía y la TAC sí nos van a permitir, sobre todo, encontrar colecciones y celulitis, ¿sí? En los casos en los que hay secreción, las guías que leí desaconsejan tomar muestras con hisopo, que eso es algo que nosotros me parece que hacemos. Sino lo que hay que hacer es punzar a través de piel sana e intentar desde ahí tomar una muestra de secreción. Bueno, acá un ejemplo de una herida de osteosíntesis de peroné que todavía tiene los puntos y ya está infectada. Bien. En la infección retardada, los síntomas sistémicos además se van a acompañar de dolor, ¿sí? Aparece el dolor como un agente más importante. Y se pueden empezar a ver también en las radiografías el retardo de la consolidación. En la infección crónica, el dolor va a ser más protagonista aún. También aparecen las fístulas, una vez que ya ha cerrado la herida, que queda una fístula abierta, el aflojamiento de material, la no-unión en la radiografía, o pseudoartrosis, y en la resonancia magnética va a pasar a ser el gold standard siempre y cuando tenga sustracción del material. Si no, obviamente, se va a ver una imagen toda brillante por el metal. Acá vemos un poco las imágenes de radiografía, cómo se ve la resonancia, una osteomielitis, y de este lado vamos a tener una gammagrafía a la derecha, que es muy específica, pero bueno, es altamente costosa también. El PET scan tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 100%. Bueno, y acá hay una tablita que resume los síntomas y los gérmenes más comunes según esta clasificación que hablaba recién. Bueno, cualquiera sea la clínica y el momento de la infección, se dice que se requiere al menos uno de estos criterios diagnósticos para sospechar o para confirmar una infección del material, que va a ser pus rodeando el implante, una fístula que comunique con el implante, 2 cultivos positivos con el mismo germen, es decir, que tiene que ser idéntico, ¿sí? Una biopsia con más de 5 polimorfos nucleares por campo de alta potencia, que se dice que esto tiene una sensibilidad mayor al 80% y una especificidad mayor al 90%. Algo que tengo que decir de esto es que generalmente en la infección aguda existen mucho más de 5 polimorfos nucleares, ¿sí? Respecto al cultivo de material removido,
es difícil interpretar si el germen que aparece es el causante de la infección o no. ¿Por qué? Porque se suelen contaminar al extraerlo. Entonces, lo que se hace en algunos centros que leí es que se hace la sonicación, que se llama, que es por medio de ondas de sonido, aflojar las bacterias que están firmemente adheridas a la placa y así hacer el cultivo y es más creíble el germen que crece. Bien. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es lograr la consolidación de la fractura y resolver los síntomas de la infección, por supuesto. Por lo que podemos decir que las bases van a surgir de un equilibrio entre mantener la fractura estable y eliminar, o la necesidad de eliminar o cambiar el implante. Es importante saber que el tiempo transcurrido desde el implante, es decir, desde que se hizo la osteosíntesis, ¿por qué? Porque el film se organiza, como dije antes, madura y en consecuencia le da más resistencia y protección a las bacterias y va a ser más difícil la eliminación. Entonces, en el tratamiento de la infección temprana se va a basar en tratamiento empírico, dirigido principalmente a cocos gram positivo y a bacilos gram negativo, teniendo en cuenta obviamente la epidemiología local. Nosotros siempre cubrimos, por ejemplo, al estafilococo meticilino resistente con la vancomicina. Si el paciente es estable, se debe retrasar la primera dosis hasta realizar una limpieza quirúrgica, ¿sí? Y en la limpieza quirúrgica las guías dicen que se deben tomar entre 5 y 6 muestras para cultivo, que eso es algo que nosotros no tomamos tantas muestras, tomamos menos. Y bueno, una vez que se obtiene el germen, ¿sí? El nombre y el apellido del germen y su sensibilidad, el antibiótico se va a rotar. Respecto al material de osteosíntesis, los estudios indican que la infección temprana debe dejarse, es decir, no debe ser retirado. Y que es decir, el antibiótico va a ser suficiente para curar la infección. Este estudio que les muestro acá es un estudio multicéntrico que incluyó tres hospitales y 123 fracturas que se trataron con una limpieza, ¿sí? Con un toilet, sin remoción del el material. Y vieron que el 71% de las fracturas pegó con el antibiótico dirigido, ¿sí? Además se dieron cuenta que la fractura expuesta y el enclavado intramedular eran estadísticamente significativos para la falla de la consolidación. Y otras variables como fumar y la infección por pseudomonas no eran estadísticamente significativas, pero ellos, bueno, le encontraron una relación. ¿Qué limitaciones le encontré yo al estudio? Es que excluía pacientes que en la infección temprana le sacaban el material. Entonces, bueno, esos podrían haber sido más casos de que hubo no unión o falla en la consolidación de la fractura. Leí otros estudios también que tenían resultados similares, así que se ve que es así, por así decirlo. Bien. En las infecciones retardadas hay que diferenciar el material elegido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso del clavo intramedular, este debe ser retirado sí o sí y se tiene que fresar nuevamente el canal para enviar muestras y poner un nuevo material de osteosíntesis, que puede ser un nuevo clavo recubierto con antibiótico. Y obviamente iniciar la antibioticoterapia. La placa, en cambio, puede considerarse mantenerla si el montaje está estable, ¿sí? Pero hay que realizar obviamente un buen toilet quirúrgico, ¿sí? Y sacar incluso todo el hueso que se ha muerto y que pueda producir el secuestro óseo, que es lo que hace que se perpetúe luego la infección. Cuando se elige retirar el material, es decir, cuando se elige retirar la placa en una fractura no consolidada, o bien se puede colocar un tutor externo, o bien se puede poner una nueva placa de osteosíntesis en el mismo acto. Pero solamente se va a poner una nueva placa cuando las partes blandas lo permitan y la bacteria no sea de tan difícil tratamiento. Es decir, que ya tengamos una bacteria aislada que no sea multiresistente.
Y algo que es útil también es la revitalización del foco, es decir, avivarlo nuevamente. Cuando no se puede hacer esto de colocar una nueva placa, lo que se hace es colocar un espaciador con antibiótico y un tutor externo. Que bueno, el tutor externo a veces es la solución fácil, pero hay que tener en cuenta que no es un método de osteosíntesis tan eficaz como si fuera una fijación interna, y bueno, también tiene como consecuencia, puede haber un retardo de la consolidación, que necesite más procedimientos quirúrgicos y eso. En la infección tardía, el antibiótico puede retrasarse hasta después de tomada la muestra quirúrgica. ¿Por qué? Porque los pacientes generalmente están estables, no están tan prendidos fuego. Y si la fractura está consolidada, con retirar el material muchas veces alcanza. Cuando no está pegada, se debe retirar el material, raspar bien el lecho, debridar todos los tejidos obviamente, y realizar una nueva estabilización, ya sea, como dije antes, con la síntesis, o sea, con osteosíntesis o con tutor externo. Bien. Cuando hay un espacio muerto, es decir, cuando falta stock óseo, se puede recurrir a la técnica de Masquelet, poniendo el cemento para rellenar el defecto, dar estabilidad y generar la membrana osteogénica, ¿sí? O se puede poner sustancias nuevas, como el sulfato del calcio, el vidrio bioactivo, que son sustancias bioactivas que se van a reabsorber, pero que tienen como contra que no dan tanta estabilidad y que además son caras. Bien. ¿Qué tipo de tratamiento empírico vamos a utilizar? La verdad que la guía que encontré sugiere estos tratamientos, ¿sí? Pero que en la práctica es bastante artesanal, ¿sí? Lo que se hace en nuestro hospital es vancomicina para cubrir los positivos multiresistentes, el Staphylo aureus multiresistente, más ceftriaxona. Y si sospechan anaerobios, le enchufan piperatazo. ¿Y cuánto va a durar nuestro tratamiento antibiótico? Tampoco hay un consenso en esto, también es bastante artesanal. Lo que se recomienda es, en las infecciones agudas, que fueron tratadas con el debridamiento y dejar la placa, entre 4 y 6 semanas. En las infecciones crónicas, que se cree que ya la bacteria está muy fija, muy cubierta de un biofilm, va a depender si uno va a sacar el material o no. Cuando el material es extraído porque la fractura ya había pegada, con 2 semanas de antibióticos suele ser suficiente. Si el material es cambiado por un material nuevo, entre 6 a 12 semanas. Y si el material permanece, porque la fractura lo requiere, o porque el paciente no lo tiene apto, porque el paciente no se quiere operar, el tratamiento se tiene que prolongar de 3 a 6 meses, o incluso a veces se prolonga bastante más. Pero bueno, como dije antes, es bastante artesanal, eso lo manejan los infectólogos. Bien, y acá como ven, al final habla del tratamiento crónico supresivo. ¿Qué es el tratamiento crónico antimicrobiano crónico supresivo? Es el antibiótico a largo plazo para evitar las reactivaciones o la progresión de la infección en pacientes que tienen una baja probabilidad de curarse o que la probabilidad de la reactivación es alta porque son gérmenes muy virulentos. ¿Y cuándo uno puede hablar de curación? Es difícil hablar de curación porque se tiene que eliminar absolutamente todas las bacterias. Con que quede una, ya es posible que la infección se reactive. Entonces, generalmente lo que hablamos de infección controlada, que es que uno puede hablar de esto cuando no hay activación de la infección en los últimos 3 a 6 meses, cuando los parámetros inflamatorios se mantienen negativos por 3 meses, cuando no hay anemia de los procesos crónicos, cuando hay ausencia de dolor o existe dolor leve y episódico, pero el paciente puede hacer sus actividades normales, y cuando no hay radiografías que sugieran infección.
El cierre o la falta de cobertura cutánea es otro de los objetivos principales en el tratamiento de la infección, porque es algo común, ¿sí? Y de lo contrario, nunca se va a curar la infección. Si nosotros no eliminamos la fístula, la infección se va a perpetuar. Entonces, hay diferentes técnicas, ¿sí?, que nos van a permitir el cierre, como son los colgajos y todo eso que hemos visto hacer a Pablo varias veces. ¿Y qué nos va a permitir? Evitar que haya nuevos inóculos desde el exterior, mejora la llegada de sangre al lecho infectado, nos permite mayor oxigenación de los tejidos, nos permite mayor llegada de los leucocitos y nos permite mayor llegada del antibiótico también. El sistema VAC nosotros lo usamos mucho, muchas veces como paso previo al cierre por un colgajo, y tiene una función de favorecer a formarse el tejido de granulación, porque reduce el exceso de líquido y forma o estimula la neoformación de vasos. Y lo que hay que hacer, por lo que leen las guías, es aplicar una modalidad de ciclos intermitentes, es decir, que no esté permanentemente como lo hacemos en el piso, que lo enchufamos a la aspiración central, sino que hay que hacer ciclos. No especificaba, no encontré ningún lugar de cuánto tiempo, pero sí encontré que la presión es menos 125 milímetros de mercurio. Eso para tener en cuenta. Y bueno, pese a todo esto que estuvimos hablando, todos los trabajos concluían que el mejor tratamiento para la infección siempre va a ser la prevención, ¿sí? Bueno, entonces me parece que el objetivo está cumplido de la clase, que era establecer una guía del manejo de la infección, que siempre va a empezar por una prevención. Si la infección se da de todos modos, hay que ver si es aguda, si es retardada o si es crónica. Si es aguda, lo que hay que hacer es limpieza quirúrgica, se puede dejar el material y hay que dar el antibiótico empírico inicialmente y luego se lo va a cambiar el específico. Si es una infección retardada, va a depender de qué tipo de material tenemos. Si es una placa de osteosíntesis, tenemos que ver si la podemos dejar porque está bien fija la fractura. Le tendremos que dar un tratamiento bastante prolongado entre 3 a 6 meses. Si la fractura está inestable y requiere ser cambiada el material, se sustituye y se da un tratamiento antibiótico también, pero un poco más breve porque tiene material nuevo. En las infecciones retardadas con clavo endomedular hay que hacer la limpieza quirúrgica, sacar el clavo, fresar nuevamente y poner un nuevo método de estabilización, ya sea con un tutor externo, con un nuevo clavo, y hay que también en el plan preoperatorio pensar cuándo uno va a hacer esta estabilización, si en un tiempo o en un segundo tiempo después. Y en las infecciones tardías o crónicas, también la limpieza del área quirúrgica o del área infectada, siempre retirar el material. Y en el caso de la pseudoartrosis infectada, bueno, el tratamiento va a ser prolongado y hay que buscar un nuevo método de estabilización. Si la fractura ya consolidó, se retira definitivamente y el antibiótico va a ser solamente 2 semanas, con eso deberían dar. Bueno, vamos a empezar un poco con los casos de servicio, que no tenemos tanto, pero alguno encontré. Este caso, primero, es un hombre de 88 años que tiene antecedente de hipertensión, diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca y un antecedente de un melanoma que fue resecado quirúrgicamente y tuvo una fractura de tobillo, ¿sí? Una biomalorar. Le hicieron esta osteosíntesis y en el peroné, ¿sí?, a los 16 días va a presentar una dehiscencia de herida con exposición del material, y desde entrada ya se inicia con el antibiótico empírico. Tiene una mala evolución, ¿sí?, cada vez con más tejido sufrido, ahí se ve el material en el fondo, y así llega al quirófano.
Lo que se realizó en este caso fue un toilet, ¿sí? Bien del lecho quirúrgico. Fíjense cómo las zonas necróticas fueron resecadas, y lo que hizo Pablo fue hacerle un colgajo de peroneo, lo dio vuelta, ahí vemos la cobertura, cómo quedó, y se le puso inicialmente un back, y en un segundo tiempo se le hizo el injerto de piel. Este es el paciente 5 meses después, caminando y con la fractura en proceso de consolidación o ya pegada. Este es otro caso, es un varón de 70 años que tuvo también un accidente de tránsito con una fractura expuesta de pilón tibial y de peroné, clasificada Gustilo 3B. Inicialmente se le hizo todo el protocolo con cefazolina y gentamicina para la fractura expuesta. Acá tenemos las radiografías. El manejo inicial fue cierre de la herida y se tutorizó la fractura. A los 2 meses y medio, la herida está en proceso de curación, pero se aflojó el tutor, entonces fue extraído y lo que se le hizo fue movilización con yeso. A los 6 meses la herida todavía no estaba cerrada y empieza a secretar. Y de esa secreción se le aíslan los gérmenes Pseudomonas klebsiella, entonces inicia con ciprofloxacina más Bactrim. A los 9 meses estaba en pseudoartrosis, entonces lo que se hace es proponerse una nueva fijación, una síntesis con un clavo endomedular de tibia recubierto con antibiótico. Y se propone también hacer un colgajo libre para cerrar el defecto. Ese es el clavo que se puso con antibiótico. Y como falló el primer colgajo, lo que se hizo fue hacer un nuevo colgajo con un supramalleolar y se lo rotó. Este es el paciente ya casi curado, tiene ahí unos pequeños puntitos, pero ya está cerrada en las partes blandas. Y en el día de hoy el paciente camina sin dolor o con poco dolor, las partes blandas están cerradas, sigue con el antibiótico, pero bueno, la fractura de tibia todavía le falta un poco, en mi opinión. El peroné se ve que ya tiene un buen puente óseo. Según infectología, tiene que hacer antibiótico hasta agosto. Bueno, en conclusión, para llevar a casa, es que el manejo de la infección del material es uno de los más grandes desafíos que tenemos nosotros en nuestra especialidad. La mejor estrategia siempre es la prevención. Hay que saber que la colonización de los implantes es frecuente, ¿sí? Las bacterias están en el medio quirúrgico, por más que nosotros tomemos medidas, nos pongamos todo estéril, las bacterias siguen estando. Cuando la infección está establecida, el tratamiento es médico-quirúrgico y la cirugía va a tener un triple papel: diagnóstico, antiinfeccioso y finalmente, lo que más nos interesa a nosotros, ortopédico. La infección, hay que saber que no es un freno a la consolidación, sino que empeora el medio que tiene la fractura para consolidar, pero de por sí misma no es un freno. Y por último, que el éxito es cuando se logra la consolidación de la fractura y la resolución de la infección. Un poco la valografía, ¿sí? Muchas gracias, chicos, por escuchar.